antes de que dé la cara, sino detectarlo antes de que hable. Bueno, el cáncer colorectal es el tumor más frecuentemente diagnosticado en España si consideramos ambos sexos. Y solo en 2024 se han diagnosticado más de 41.000 nuevos casos, lo que supone el 15% de todos los tumores. Sigue siendo además la segunda causa de muerte por cáncer, solo por detrás del de pulmón. En esta foto se puede ver un poco la evolución del cáncer colorectal. Todo empieza con una alteración en la mucosa microscópica, una zona de proliferación celular, que acaba dando lugar a un pólipo adenomatoso benigno. Si este pólipo se detecta y se elimina, el paciente se cura. Pero si este pólipo se deja ahí, puede acabar dando lugar a un carcinoma o a un tumor invasivo. Aquí ya la supervivencia cae en picada. Entonces lo más importante es detectarlo a tiempo para poder eliminarlo de raíz. Para esto tenemos herramientas como los cribados, que aquí en comunidades como Asturias funcionan muy bien. Las personas de entre 50 y 69 años reciben una carta cada 2 años invitándoles a hacerse un kit de sangre oculta heces. ¿Que da negativo? Bueno, pues se les vuelve a llamar a los 2 años. Si da positivo, se les ofrece una colonoscopia. Estos cribados, aunque salvan vidas, no siempre llegan a tiempo ni a todo el mundo, y prueba de ello son las crisis de los cribados que estamos viendo este mes en comunidades como Andalucía. Por lo cual, estas crisis ponen de manifiesto los problemas que tienen nuestros cribados, que se necesitan infraestructura, dinero y participación. Es por esto por lo que los cribados tienen que ser más accesibles, más baratos, más fáciles de usar, pero sin perder la sensibilidad de las pruebas que ya tenemos. No se trata de sustituirlo, sino de complementarlo con herramientas más sencillas y más accesibles. Mientras tanto, en el cuerpo están pasando cosas. Las células liberan partículas rodeadas de una capa lipídica que se denominan vesículas extracelulares. Estas vesículas contienen fragmentos de la célula de origen. Hasta hace poco, una década más o menos, se consideraba que era la basura de las células, pero se ha descubierto que es un mecanismo esencial en la comunicación intercelular. Además, se encuentran en todos los fluidos corporales. Y lo que es interesante es que en condiciones tumorales cambian tanto su número como su contenido. Una manera de identificarlas es las proteínas que tienen en su membrana. Estas nos sirven para reconocerlas y para aislarlas. Tenemos tanto tetraspaninas, que son como llamamos las proteínas, generales, como puede ser el CD9 o el CD63, o tetraspaninas más específicas de ciertos tumores, como puede ser el CD326. Con esto, las vesículas son herramientas de detección temprana de estos cánceres. ¿Y cómo las detectamos? Bueno, pues actualmente hay un montón de técnicas para detectarlas y para cuantificarlas, pero son caras y encima requieren personal especializado. Lo que hemos hecho en nuestro grupo de investigación es desarrollar test de antígenos como los que estamos acostumbrados a ver para cáncer o para COVID, pero para detectar estas vesículas extracelulares que nos interesan, las tumorales. Un breve repaso en este tipo de test. Generalmente cuando tenemos una rayita es negativo, cuando tenemos 2 positivo. Este color rojo que vemos se debe a que la señal la dan las partículas de oro. Por eso son rojas, y igual alguno de vosotros habéis visto azules, pues son partículas de látex. Funciona, nada, se deposita la gota de muestra aquí, que se mezcla con las partículas que estarían por aquí debajo, que las partículas están rodeadas de anticuerpos específicos para estas vesículas tumorales. Entonces, el complejo que se crea entre la partícula y la vesícula fluye a través de la membrana y se quedaría retenida en la línea de test, donde hay otro anticuerpo específico para vesículas.
Entonces aquí se nos forma un sándwich y el resto de las partículas que no se han enganchado a estas vesículas siguen su camino por la membrana hasta llegar a la línea de control, que es la que utilizamos para saber que el test se ha realizado bien y que no ha habido ningún problema. Pero como os decía antes, lo importante es detectarlo cuando es un pólipo. Y si os acordáis del COVID, cuando una persona era asintomática o tenía muy pocas copias del virus, en este tipo de test daba negativo o se veía una línea muy tenue. Entonces, pues lo mismo pasa con las vesículas. Tenemos un biomarcador muy poco abundante que se nos puede colar muchos falsos negativos por culpa de esto. Entonces, lo que hacemos nosotros en nuestro grupo es cuantificarlo con estos electrodos de aquí, que los podéis ver. En la fabricación del test, dopamos las partículas de oro con una sonda electroactiva y una vez que realizamos el test, pues medimos esta reacción de intercambio de electrones, esta reacción redox, con estos electrodos. Como contamos electrones, podemos detectar concentraciones muchísimo más bajas de lo que podemos hacer con una señal subjetiva, ya sea con el ojo o incluso con un lector óptico. Seguimos teniendo una prueba muy simple porque ya veis que son herramientas muy pequeñas y muy miniaturizables, pero muchísimo más sensible, con lo cual eliminaríamos mucho número de falsos negativos. Para saber si funciona, en diagnóstico miramos dos cosas. La sensibilidad, que es la capacidad de detectar correctamente a individuos enfermos, y la especificidad, que es la capacidad de descartar a los sanos. Esto se traduce en este tipo de curvas que llamamos curvas ROC. Entonces, podemos tener tres situaciones. Que nuestro biomarcador sea muy bueno y los sanos y los enfermos se distingan muy bien y no se solapen. Aquí entonces tendremos un área bajo la curva cercana a 1. Si nuestro biomarcador es malo y no es mejor que una prueba de azar o lanzar una moneda al aire, se solaparían y no distinguiríamos entre sanos y enfermos y tendríamos un área de 0,5. Y la situación intermedia, que es lo que suele pasar, que es que distinguimos a sanos y enfermos, pero se nos cuelan falsos positivos y falsos negativos. Con un área bajo la curva, pues por daros algo un poco más absoluto, que si es entre 0,7 y 0,8 tenemos un biomarcador aceptable, entre 0,8 y 0,9 un biomarcador excelente y mayor que 0,9 sobresaliente. Nosotros lo que hemos hecho es medir muestras de plasma de pacientes que tras una colonoscopia han dado negativo y los que se les encontró un pólipo de alto riesgo para desarrollar este cáncer colorectal. Y analizamos dos marcadores. Veis las gráficas muy dentadas porque hemos analizado todavía un número muy pequeño de muestras que se aumentará y nos dará algo más suavizado, una curva más suavizada y esperemos que con más área bajo la curva. De todos modos, en ambos casos vemos unas áreas bajo la curva de 0,7. Con lo cual, consideramos que tenemos unos biomarcadores aceptables. Estos marcadores no son la panacea, pero si seguimos analizando muestras, estamos abriendo la puerta a un futuro a la aplicación en la práctica clínica, midiendo estos biomarcadores con estas tiras. ¿Qué queremos hacer ahora? Bueno, pues seguir analizando muestras para ver si estas curvas llegan a ser excelentes o sobresalientes, pero si aplicamos este mismo principio de las partículas dopadas a otras patologías, tenemos un mayor impacto clínico. Y lo que hemos solicitado hacer ahora es aplicarlo a cáncer de mama. Sigue siendo la primera causa de muerte en nuestro país, de muerte por cáncer en mujeres, y supone un 15% de los fallecimientos en España. Por lo cual es importante una detección precoz y también una estratificación de los tumores. Además, el problema que tiene este tipo de tumor es que las pacientes recaen mucho. Hay hasta un 30% de mujeres que tendrán una recaída. Entonces también pretendemos hacerles un seguimiento tras este tratamiento oncológico. Bueno, después de todo esto, el mensaje que quiero que os llevéis a casa es que la ciencia no solo cura, sino que también avisa. Los cribados es un reto de accesibilidad. Pues si tenemos test más sensibles, podremos detectar antes y tratar mucho mejor. Y
para terminar, bueno, quería agradecer a todos vuestra atención, a Asbas por permitirme contaros un poquito de mi día a día aquí, a mi grupo, por supuesto, y a la financiación. Y bueno, si tenéis alguna duda,